Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo crear ilustraciones que me pedís mucho con un estilo pastel o más tradicional, o que tengan este tipo de texturilla que no quede tan digital como lo que solemos ver, sino que le dé un toque pues más tradicional. Comenzamos. Bien, el primer paso más importante y el que a mí más me gusta es dejar esta textura, ¿vale? Como de un lienzo de óleo o de acrílico, de lo que queráis. ¿Cómo he hecho eso? Bueno, yo he creado un pincel, ¿vale? Que me he basado un poco de un mix. Me he basado en el de rejilla y en uno que hay en boceto. Os voy a enseñar a crearlo, ¿vale? Y así aprendéis a editar pinceles, que es muy divertido. Vamos a empezar. Primero cogemos el de rejilla y vamos a duplicar. Es muy sencillo, de verdad. Una vez que esté aquí duplicado, vamos a ir al pencil y vamos a dejar todo esto tal cual está, ¿vale? Aquí no tocamos nada. ¿Dónde vamos a ir? Va a ser en grano y vamos a editar y vamos a importar. Y lo vamos a dar de una biblioteca de origen. Aquí tenemos muchos. Aquí yo os dejo libertad. El que yo uso es este de aquí, ¿vale? El papel de pastel. Pero no porque yo lo use le tenéis que usar. Es más, tenéis muchos. Tenéis el de Canvas, que es muy interesante este, por cierto. Le podéis usar. Podéis usar el de Sketch. Tenéis varios. Todos los que ponen, por ejemplo, carboncillo. Este de Canvas también está súper bien. Tenéis carboncillo, el ruido, que también lo podéis meter. Acrílico, que es muy interesante. Bueno, yo os voy a poner, como sé que a vosotros os gusta siempre lo que yo hago, voy a poner el que yo uso, es este. Le damos a OK. Como veis, ya se nos habrá creado el este. ¿Qué cosas puedo editar? Bueno, podemos editar el tamaño, que se vea más grande y más pequeño. Yo lo voy a poner más pequeño. Y aquí en el propiedades lo voy a poner más grande, que pueda yo editarlo con más facilidad. De esta forma, yo ya tengo el pincel. Aquí no me deja verlo, para que lo veáis. Aquí ya tengo el pincel. Bueno, en mi caso, creo que me gusta que quede a un tamaño más pequeño. Así que podemos seguir editándole y para que quede más pequeño, aquí en escala lo bajamos. Y una vez que lo tenemos, yo creo que así perfecto, bien. Una vez que lo tenemos, cogemos cualquier color. A mí me gusta que quede con un tono más anaranjado. Y arrastramos nuestra ilustración. Importante no hacer así, porque si no se pierde, veis que se pierde. Hacerlo de una, sin apretar. Podéis apretar, yo aquí estoy apretando a tope y se tapa, ¿vale? Entonces tenéis que apretar muy poquitín, ¿veis? Y se queda la marca, ¿vale? Así que ponemos el pincel a tope de grande y apretamos muy poquitín. ¿Veis que se ha quedado la marca? Bien, una vez que tengamos esto es muy sencillo. Seleccionamos la N y ponemos multiplicar. Bajamos un poco y con esto ya estaría. ¿Qué pasa? Que a veces, pues bueno, no se nota mucho, ¿vale? Si no se os nota mucho, ¿por qué es? Pues por el tipo de pincel que hayáis utilizado, el tipo de color, perdón. ¿Veis? En este color, que es más oscuro, pues se nota más. Incluso podéis jugar y si queréis podéis marcar en algunas zonas, podéis hacer que se marque más y en otras un poco menos, para que dé sensación más de pintura. Bien, tenemos este que es, creo que, el más importante. Segundo paso. Para el segundo paso que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos la ilustración, el boceto, bueno, me voy a poner en el boceto. Si nosotros tenemos aquí el boceto, lo que tenemos que hacer es colorearlo con también un pincel que sea más pastel. Atentos a esto que voy a decir, porque esto no es 100% necesario que lo tengáis que hacer. Yo lo hago, pero no porque yo lo haga lo tengáis que hacer. A la hora de repasar, es decir, de colorear, ¿vale? Yo uso este pincel, el lápiz 6B. Y simplemente tenéis que ir repasando. Si veis que no os gusta, podéis editar lo primero de todo en el grano, el movimiento, para que quede un poco menos, pero a mí no me gusta que quede así. La escala igual es más pequeña y sobre todo vais a ir al Apple Pencil, que el flujo esté al máximo, ¿vale? Pero esto es más para las sombras, pero bueno, y esto esté aquí al máximo, ¿de acuerdo? El flujo yo le bajo aquí
¿de acuerdo? Que no haya flujo, que este flujo esté aquí al máximo y este no. Igual para repasar, si estáis empezando, os recomiendo dejarlo a 0. Si os consideráis ya más pros, pues os animo a que lo hagáis así, pero es más complicado, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así. Y una vez que tengáis, si tenéis el pincel muy grande, perdón, pero creo que es necesario, si tenéis el pincel, sentís que está muy grande, podéis bajarle un poco, ¿vale? De tamaño, para que pinte más preciso, así. ¿Lo veis? Y ahora simplemente pues vais coloreando. Vais repasando la ilustración así. Importante esto, es necesaria mucha paciencia, ¿de acuerdo? Porque este pincel, al no ser preciso, veis que nos deja algunas zonas irregulares. No las coloreéis, no digáis, me está quedando feo, no, dejadlo así, porque así va a quedar mucho más bonito, ¿de acuerdo? Así vamos a conseguir ese efecto que nosotros queremos de tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente es ir repasando y jugando. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el grosor. A mí me gusta darle como mucho grosor, menos grosor, ¿vale? Sobre todo para algunas zonas me gusta jugar con el grosor, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es quizás más personal, no es algo tan así. Pero bueno, eso me gusta a mí hacerlo así, ¿de acuerdo? Solo repasar estas cosas. Una vez que tengamos esto, coloreamos todo. Imaginaros que os lo voy a poner yo todo a color. Bien, tenemos a color todo. Voy a quitar este. Esto es lo que tenemos. Y ahora simplemente tenemos que darle sombras y brillos. ¿Cómo conseguimos esto? Muy fácil. El primer pincel de todo es este, solo que en este caso le pongo más grueso y voy aquí y pongo el flujo más a tope, ¿vale? De tal forma que ahora si pinto, por ejemplo aquí, os voy a hacer una prueba, se me pinta de una forma más suave. Imaginaros que aquí le quiero dar un segundo brillo, pues se lo doy y mirad cómo se queda la textura, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tendríamos que ir haciendo es ir dando las texturas. Como veis aquí lo he utilizado, pero lo he puesto pues mucho más grande. Bueno, estoy en esta capa. Vamos a ir aquí para que veáis. Simplemente ir haciendo así. Y luego en este caso, ¿vale? Que veis que queda muy difuminado. Simplemente he ido con la goma y con el aerógrafo lo he difuminado. Porque algunas zonas creo que es importante difuminar. Siguiente paso, bueno, voy a ir para atrás, perdón. Y uno de los más importantes, que ya es casi el último prácticamente, porque os he enseñado a hacer los brillos, os he enseñado casi a hacer las sombras, pero cuando tengamos las sombras, hay momentos en los que queremos que se nos quede con esta textura aquí. Para crear esta textura, yo he utilizado en pinceles, ¿vale? En carboncillo el 4B comprimido. Y de nuevo, he tocado aquí el Apple Pencil, el flujo y el tamaño, ¿de acuerdo? Aquí no lo he tocado porque ya tengo aquí el mío editado, vale, pero es el mismo, chicos. Y lo que hago es primero crear la sombra y después voy con este pincel, hago clic en la sombra, le doy a bloquear alfa y por ejemplo si tenemos ese color y queremos darle más sombra, con mucha paciencia le damos esta sombra. Y fijaos qué toque tan chulo. Mucho ojo porque cuando bloqueáis algunas zonas se ponen sucias, así que podéis ir con el pincel y arreglando esas zonas. Vale, tenéis que tener mucho cuidadito. Pero se queda este tipo de sombra muy chulo. Es decir, primero con el pincel 6B editado que hemos editado aquí, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Y después con el bocetado. Y se nos queda esta textura súper chula. Esto mismo lo podemos repetir aquí, lo he repetido aquí en el ojo. Para la sombra del ojo vamos a crear el brillo. Primero tenemos que crear una sombra del ojo. Vamos a multiplicar, ¿vale? Y voy a coger el pincel que tenía antes. El 6B que he creado, creamos esta sombra. Si queremos, por ejemplo, retocarla un poco, pues podemos coger otro pincel y arreglarlo un poco.
ya tendríamos la sombra del ojo y ahora nos faltaría el brillo. Para el brillo, es muy importante que para el brillo tengáis en cuenta que todo lo que tengáis, o sea, si va a ser blanco, no pintéis encima de blanco porque no tendría sentido. Entonces, el color blanco de los ojos no tiene que ser un blanco puro, sino que tiene que ser un blanco más suave, más cálido, ¿de acuerdo? Así que simplemente apretáis poco y en el centro apretamos mucho. Y se nos habrá quedado ese efecto, como veis, esa textura. Por cierto, otro dato, me decís que se os pixelan los pinceles o que tenéis problemas, pero como veis es totalmente normal. Repetimos este proceso aquí, no tan marcado, y fijaos la diferencia de un ojo a otro. Es muy fácil, es muy sencillo, pero hay una clara división. Este mismo proceso lo repetimos también en los retoques de la cara. Y por último, y no menos importante, los coloretes. Con los coloretes he usado ese mismo pincel, el pincel este de carboncillo. A ver si le encuentro, que estoy un poco ciega hoy. El 4B comprimido, ¿de acuerdo? Y simplemente le he dado a multiplicar, de tal forma que me mantienen los colores de dentro. Pongo un color rojo y con paciencia vamos coloreando. ¿De acuerdo? Es ir con mucha paciencia. Que se queda muy rojo, porque puede pasar que se quede muy rojo y no queréis que se quede tan rojo. Bueno, pues muy fácil, cogéis aquí y bajáis la opacidad, ¿de acuerdo? Este mismo proceso lo repetiríamos con el pelo y ya se nos quedaría pues la ilustración final y perfecta, que os la voy a poner por aquí. Esta sería la ilustración final. ¿De acuerdo? Nos faltaría el toque final que os he enseñado, el primero de todos, que es quizás uno de los más importantes, que es el de dar ese toque, ese estilo ahí de canvas. Lo ponemos así. Bueno, en este caso igual me ha quedado un poco grande. A mí me gusta que quede pequeñito, que no quede muy grande la textura. Sí que en Instagram a veces no se ven, ¿no?, como los detalles, pero me gusta que quede así. Entonces le damos a multiplicar, le bajamos un poquito y listo. Y como veis ahí tenéis todos los detalles de la cara. Si queremos bajar un poco más el canvas porque se marca mucho, lo bajamos ahí y ya lo tendríamos listo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Acordaros de darle un gran like, de suscribiros a mi canal si queréis más vídeos como estos y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.